Listo, buenas tardes, bienvenidos a clase. Este, la idea, bueno, ustedes ya tienen un video que repasar y la idea de esta clase, quiero discutir un tema que me parece bien interesante, la verdad, y bien esencial, digamos, bien de fondo para lo que va a pasar en el Perú y en el mundo los próximos años, que es el tema de la fecundidad y los derechos reproductivos. Me parece un tema, un temazo, la verdad. Un temazo de un gran cambio que hay en el mundo y en el Perú. Un gran cambio por sus enormes consecuencias de mediano y largo plazo. Enormes consecuencias y también porque es un gran cambio. Es un gran cambio que está pasando frente a nosotros, entre ustedes, y que no le hemos dado suficiente importancia. Entonces voy a tratar primero este gran cambio mundial en la dinámica poblacional, cómo ha pasado esto en el Perú, ¿ok? ¿Qué pasa con los derechos reproductivos y los determinantes de la fecundidad? Y aquí me falta anotar un cuarto punto que voy a hablar sobre el embarazo adolescente. La fecundidad es la cantidad de hijos que tenemos, ¿no? Que socialmente tenemos. Bueno, también individualmente, ¿no? Pero que socialmente tenemos, ¿no? Y esto es lo que ha cambiado muy significativamente y esto tiene una gran importancia sobre la dinámica poblacional. ¿Ok? Aquí en este grafiquito que he sacado se puede ver cómo el mundo creció muy lentamente, a menos del 0,5% en siglos anteriores, ¿no? Incluso en milenios anteriores, antes de las 1500, mucho menos todavía, al 0,1% creo que son los datos que hay. Comenzó a crecer un poquito más, parece a partir del 1500, ¿no? Pero un poquito más, pero una gran explosión demográfica, ¿no? Básicamente, pues entre 1930, ¿no? 1920, 30, ¿no? Y el año 2000, digamos, básicamente, ¿no? Y esto pues tiene una enorme importancia porque aquí pueden ver cómo la curva de la población, ¿no? Hoy estamos, ¿no? Aquí pasando, ya pasamos los 7 billones, ya pasamos los 8 billones, ¿no? Una pendiente sumamente acelerada de crecimiento poblacional. Y esto tiene como un lado de la causa de este pico, la reducción de la mortalidad y sobre todo la mortalidad infantil con nuevos temas de salud y progreso económico, ¿no? Mientras se mantenía una cierta cantidad del número de hijos. Pero luego, ya esto se ha revertido. Como ven aquí, el porcentaje de crecimiento poblacional ha caído un montón y se proyecta que va a caer, seguir cayendo un montón, porque, bueno, por un lado, el progreso en la mortalidad infantil ya pues está llegando a un tope, ya no es mucho, y en segundo lugar, pero principalmente porque la gente en el mundo está teniendo menos hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene una mujer de media en el mundo? El tema clave aquí, el punto clave, la tasa clave aquí es 2,1. ¿Y qué quiere decir esto? Porque la idea es lo que se llama una tasa de reemplazo generacional. Se estima más o menos que si una población, cada mujer tiene en promedio 2,1 hijos, digamos, ¿no? Las mujeres son la mitad del mundo, entonces 2 hijos por mujer, quiere decir que tienen, pues cada una tiene, ¿no? Cada pareja, digamos, ¿no? Cada mujer, no sé, tiene por lo menos dos que la reemplazan, una mujer, un hombre, porque el nacimiento es más o menos parejo entre sexos, ¿no? Digamos, ¿no? En el mundo hoy, ¿no? Entonces, si la media de hijos por mujer es debajo de 2,1, está debajo de la tasa de reemplazo. Si está por encima, la población crece a largo plazo. ¿Ok? Aquí pueden ver cómo todos estos territorios en marrón, ¿no es cierto?, tienen una tasa debajo de la tasa de reemplazo y los que están en rojo, una tasa muy debajo de la tasa de reemplazo, muy debajo. Y pueden ver que son bastantes, entre otros, pues Estados Unidos y China, por hablar de dos grandazos, ¿no? India en este gráfico todavía no, estos son datos del 2019, ¿no? Casi toda América Latina acercándose, ¿no? Ha caído mucho, ¿no? Esto no es exactamente igual al crecimiento poblacional porque entre países, porque están las migraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se ve que algunos países todavía crecen un poco, en realidad por dos razones, por la migración y otras porque hay una curva, ¿no? Este, las mujeres que están en edad reproductiva hoy son mujeres que nacieron hace 25 años o 30 años en media
y entonces depende, aumenta la cantidad de mujeres, aunque no aumente el hijo por mujer, ¿no? Entonces, por eso todavía hay un cierto crecimiento, por eso el efecto de la tasa de fecundidad es de largo plazo, no es inmediato, hay una curva, digamos, ¿no? Pero es una curva que llega, digamos, ¿no? Ya no me he puesto tanto detalle aquí, pero sabemos que esa curva ya llegó en Japón y Corea del Sur, ya hay un decrecimiento poblacional. Las proyecciones de las Naciones Unidas, digamos, de los expertos en esto, hasta el 2100, muestran que China ya está en decrecimiento poblacional también, aunque las cifras son un poco más confusas, más disputadas, pero aquí la idea es que China, por ejemplo, podría reducir su población al 2100 a la mitad de lo que tiene hoy. De los 1.350, 1.400 millones de chinos que hay ahora, serían 700 y algo. A la mitad. Es una cantidad enorme, digamos, ¿no? Enorme, digamos, ¿no? La India también se reduciría, en cambio, hay todo un cambio, ¿no? Nigeria todavía tiene tasa de fecundidad alta, aumentaría su población, Estados Unidos no cambiaría mucho, Japón también se reduciría significativamente a la mitad. Estos son como 5 países grandes que están en este gráfico, ¿no? Entonces hay un gran cambio en el mundo, ¿no? Estos son países seleccionados, pues son países grandes, importantes, pero como ven en este gráfico anterior, el hecho de que hay una caída o una reducción en la tasa de fecundidad es bastante amplio. No sucede en el África, pero sucede en casi todos los países y en América Latina aquí todavía hay unos amarillitos, pero ya esto están cambiando. Aquí en este gráfico del 2019 todavía sale como el Perú tiene una tasa de reemplazo encima de 2.1, pero eso ya no es así. ¿Ok? Son los últimos datos sobre cuántos hijos tiene una mujer en promedio en el Perú. ¿Ok? Esto no sé si les he comentado, se obtiene de esta encuesta que se llama la encuesta demográfica y de salud familiar, que se hace todos los años. Se hace hace muchos años en el Perú. En realidad se hace, hasta donde yo sé, creo que en estos 84 por lo menos hay estadísticas, o sea, se hace 40 años, ¿no? Este, y es una encuesta bien grande, bastante confiable, con mucha información sobre esto, por si acaso. Yo les voy a presentar, como siempre, unos datitos, pero hay un cuestionario. El cuestionario es muy amplio y detallado, en particular sobre estos temas, por si acaso, en particular sobre estos temas. Yo les voy a presentar pues 4 datitos, como siempre, pero sobre esto hay mucha información estadística por analizar, ¿no? Por explotar que no se ha hecho. Re- Regreso al dato, el dato actual es ¿no? La tasa global de fecundidad era 1.9, ahora es al 2023 1.8. O sea, está bastante debajo, no bastante debajo, pero nítidamente debajo del 2.1. El intervalo de confianza está entre 1.8 y 1.9, ¿no? Pero está nítidamente debajo del 2.1. Digo, no por debajo porque otros países están teniendo una tasa de fecundidad de 1.1, 1.2. Corea del Sur incluso está teniendo una tasa debajo de 1, de 0.8, ¿no? Lo que implicaría un decrecimiento acelerado de la población. Pueden ver acá también, digamos, los datos para el Perú, la tasa es bastante menor para las zonas urbanas que para las zonas rurales. ¿Ok? Entonces esto implica que nuestra tendencia poblacional a largo plazo, como les digo, todavía estamos en una ola, digamos, ¿no? En una secuencia en la cual hay más mujeres en edad reproductiva. Se supone, se calcula mundialmente que esto se trabaja sobre mujeres de 15 a 49. Es como más o menos se analiza esto, ¿no? En el mundo. Todavía estamos en un momento en el cual, debido a la tasa de crecimiento poblacional, a la fecundidad de hace 20 o 30 años, todavía tenemos una cantidad de mujeres que está ampliándose. Entonces, aunque cada una tiene menos hijos, todavía la multiplicación del número de madres por la tasa de hijos hace que todavía la población está aumentando. ¿Ok? Pero esa tendencia, digamos, las proyecciones se han reducido, se deben reducir. Creo que el INEI todavía no lo ha hecho mucho. En realidad, en el Perú, como proyección poblacional, esto se ha, no sé, mezclado un poco, ¿no? Con el hecho de que, aunque hay menos hijos de las mujeres, ¿no? De cada mujer, y por lo tanto el número de niños que nace es menor, tuvimos una migración, sobre todo venezolana, pues muy grande, los últimos años, que trajo
1 millón de personas, digamos, ¿no? Un 3% de la población. Entonces eso ha hecho que el crecimiento poblacional se mantenga. Pero eso es un hecho de una sola vez, digamos, ¿no? Presumiblemente, ¿no? Este es el tema crítico de mediano y largo plazo. Este grafiquito muestra, estos son los datos para el 2022-2023, como ven acá, ¿no? Este es el grafiquito que muestra cómo ha ido la tasa global de fecundidad desde hace, ¿no? 12 años o 15 años más o menos, en 2009, en realidad 14 años. Y aquí pueden ver cómo hay una tendencia, la tasa del medio es la que, ¿no? Hubo una tasa más o menos decreciente, pero ligeramente decreciente, ¿no? Hasta el 2016, del 2009 hasta el 2016, ¿no? este, ¿No? Y de ahí, en realidad, en las ciudades casi nada, ¿no? En la zona urbana, que es la raya de abajo, ven hasta el 2016 no se redujo, ¿no? La tasa global se está reduciendo porque en las zonas rurales sí estaba cayendo. Pero a partir del 2016, 17, 18, cayó fuertemente, ¿no? Y el 2020, el año del COVID, bueno, había razones especiales por las cuales, diversas razones, la gente, ¿no? Tenía menos hijos, y aquí hubo una discusión, ¿no? Si este era un fenómeno particular, exclusivo, digamos, ¿no es cierto? O eso se iba a mantener en los próximos años, ¿no? Parecía que era una bajada fuerte por la pandemia, pero no ha sido así. Como ven, aquí la tasa está en 1,9 al 2020 y el 2022 y 23 ha seguido en la misma tasa y para abajo a 1,8, ¿no? Y se ven aquí, la tasa rural estaba en 2,5, ahora ha subido, ¿no? La tasa rural sí se ha recuperado un poco, pero la urbana ha caído más, ¿no? Se recuperó de este bajón del COVID, ¿no? Pero está en 2,7, que está bastante por debajo de lo que estaba en 2018-2019, ¿no? O sea, aquí se de un bajón demasiado fuerte, hemos recuperado un poquito, pero está en la tendencia a largo plazo, pareciera que estuviera en la tendencia, ¿no? Como que se está cayendo como 0,1 por año en las zonas rurales más o menos, ¿no? Consistentemente, ¿no? Y en las zonas urbanas también cayó, ¿no? Se mantuvo abajo, digamos, ¿no? Entonces hay una reducción aquí significativa, digamos, ¿no? De la tasa de fecundidad, ¿no? Y como le digo, esto tiene implicancias grandes para el futuro, muy grandes, ¿no? Porque implica que la población del Perú va a dejar de crecer, antes de lo que pensábamos. Quiere decir que probablemente llegue a un pico menor a lo que se pensaba, hay que ver las nuevas proyecciones. Este es un gran cambio, y es un gran cambio que los jóvenes de hoy lo van a vivir en los próximos años, ¿no? Una población que se dice pues, con envejecimiento, con menos niños, con más adultos mayores, es un cambio sustancial en el mundo. Luego discutiremos un poquito, al final un poquito como las consecuencias, ¿no? Entonces, hay muchos puntos de vista, entonces yo, como saben, me gusta más plantear los datos y analizar la realidad que poner mis propias opciones, ¿no? Y alternativas, pero este, esto es un hecho objetivo, este es un gran cambio para el Perú. No estamos al margen de la tendencia global de caída de la tasa de fecundidad. No estamos al margen de la caída global mundial de que hoy las mujeres peruanas quieren tener menos hijos y esa cantidad de hijos es menor a la tasa de reemplazo, que se llama, ¿no? Y que entonces, si se mantiene esta proyección, en algún momento el Perú también entraría en una tendencia declinante con menor población. Es algo difícil de imaginárselo en realidad, ¿no? La población en el Perú ha crecido tanto en los últimos años, en mi vida siempre ha crecido fuertemente, ¿no? Que es difícil, el mundo también, que es difícil imaginarse una situación en la cual la población mundial y del Perú decrezca, caiga, ¿no? ¿Qué va a pasar con las viviendas? Si en vez de 33 millones de peruanos son 20 millones de peruanos. Bueno, probablemente va a haber un montón más de personas solas con vivienda, ¿no? El tamaño de las familias se va a reducir, pero no sé, hay un montón de cambios bien significativos, sociales y económicos que no los llegamos a visorar todavía. ¿Por qué ha pasado esto? Yo aquí hablo de derechos reproductivos porque tal vez comenzar por un tema, a pesar de todo conceptual, es que, bueno, un elemento esencial a considerar hoy, pues es un estándar en el mundo, es que cada familia, cada persona tiene derecho a decidir en la medida de lo que da su fisiología, digamos, cuántos hijos quiere tener.
¿no? Sería como un poco extraño, digamos, ¿no? Que venga el gobierno este, a decirnos, tú puedes tener hijos, tú no puedes tener hijos, tú ya tienes tantos, ya no puedes tener, y qué sé yo. Aquí me pregunta Jennifer si se da este cambio, ¿de aquí a cuántos años cree que se note? Yo creo que lo que pasa es que estos cambios como son como paulatinos, ¿no? Pa- a veces no nos damos cuenta, pero yo creo que ya se nota, o sea, ya creo que tienen efectos, ¿no? Este, yo creo que si uno piensa en el comportamiento de las mujeres más jóvenes hoy, ¿no? Y creo que en particular no tengo los datos para mujeres con educación superior, ya la lógica de cuándo se tienen los hijos y cuántos hijos se tienen, o si se tienen o no hijos, es una lógica muy distinta, una lógica social, ¿no? Un razonamiento, una creencia, una costumbre, una idea social muy distinta a la que se tenía anteriormente. Y yo creo que ya se nota, dicho paso, yo no voy a poner aquí tanto énfasis en las consecuencias poblacionales, pero por ejemplo, el número de niños en el Perú en edad de colegio se está reduciendo. Hay menos niños hoy en edad escolar que lo que había hace, no sé, 10 años, 5 años, ¿no? Lo cual podría implicar que hay menos maestros, pero en realidad lo que ha implicado es que el tamaño de las aulas se ha achicado. Hay todo un gran tema ahí, ¿no? Lo cual debería implicar una mejor educación, debería implicar, ¿no? Hay un gran tema ahí por discutir, ¿no? Implique todo un tema de racionalización de la educación, por ejemplo. O significa en realidad que, yo no lo hago en clase tampoco, pero el tema del sistema de salud tiene que cambiar sustancialmente, de un sistema de salud que está muy orientado a los niños, ¿no es cierto? La gestación, el parto de los niños, a un sistema de salud en el cual los adultos mayores tienen mucho más importancia. Y ya lo tienen porque eso ya está presionando al sistema de salud, pero va a ir creciendo. Y hay varios estudios sobre eso, ¿no? Sería interesante trabajarlo en clase, ¿no? Pero muchos temas. Tal vez me anime a hacerlo el siguiente semestre. Bueno, entonces quería avanzar acá con esto. Espero haberte respondido, Jennifer. Este, entonces quería entrar a esto de cómo están lo que llamamos los derechos reproductivos, y que tiene que ver con, bueno, cómo hemos llegado a esta situación, cómo hemos evolucionado esta situación en la cual menos las mujeres quieren tener menos hijos, o mejor dicho, tienen menos hijos. ¿Ok? Entonces, yo les voy a presentar aquí ahorita solo, como les digo, tres, cuatro datos que se utilizan en estas discusiones y sobre los cuales, digamos, un buen manejo estadístico puede ser bien interesante, digamos, ¿no? Este cuadrito, nuevamente para los años 2022-23, muestra cuántas de las mujeres actualmente unidas, y esta es una cierta limitación del dato, usan métodos modernos anticonceptivos, ¿no? Los métodos anticonceptivos los clasifican aquí los que trabajan en esos temas en los métodos modernos, básicamente pues barreras físicas o químicas, ¿no? Pastilla inyectable o preservativo, digamos, ¿no es cierto? Y algunos otros, digamos, ¿no es cierto? DIU, qué sé yo, métodos modernos, y también se habla de los métodos, digamos, tradicionales, ¿no? El método del ritmo, ¿no? O del retiro, ¿no? Se sabe que son menos efectivos, digamos, ¿no? Este, y bueno, aquí lo que se ve es que esto es interesante y me parece curioso, todavía el total de mujeres unidas, o sea, mujeres que tienen una pareja, solo el 58% usa un método anticonceptivo moderno. Es decir, más del 40% no usa un método anticonceptivo moderno. Entonces, como una pregunta, entonces, ¿cómo puede ser que controlen su número de hijos si no utilizan métodos anticonceptivos modernos? No sé si me explico, ¿no? Es un poco, no sé, contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que si lo que hay son mujeres que están decidiendo tener menos hijos, bueno, lo hagan utilizando más métodos anticonceptivos modernos. Sería lo lógico, ¿no? El hecho de que todavía se usan pocos métodos anticonceptivos modernos llama la atención, ¿no? Quizás cuando responden la encuesta no responden toda la verdad, ¿no es cierto? Por distintas razones sociales, creencias, temas de equidad de género usualmente, ¿no? Ha habido lamentablemente en algunos sectores sociales en el Perú la idea de que
¿no? Hombres que creen que si la mujer usa un método anticonceptivo moderno, le puede sacar la vuelta, ¿no? Y por eso lo rechazan. Una barbaridad, digamos, ¿no? Pero bueno, es una creencia, ¿no? Es una costumbre, ¿no? Hay que, uno puede criticarla, pero también debe tratar de analizarla, ¿no? Pero bueno, iba este hecho de que todavía hay una brecha sobre este tema de métodos, uso de métodos modernos. No voy a poner aquí el dato, pero sobre esta base, los que trabajan estos temas, y creo que el INEI saca el dato incluso, se calcula un dato que se llama necesidades de planificación familiar insatisfecha, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ¿cuántas mujeres? Claro, hay una cantidad que no usa métodos, pero probablemente este 40%, digamos, 41,4% que no usa métodos modernos, probablemente no todas quieren tener un hijo ya. ¿Me explico? La encuesta también pregunta a las mujeres si quieren tener más hijos o no quieren tener más hijos, o si quieren tener más hijos los quieren tener ya o los quieren postergar. Y se supone o se piensa que aquellas mujeres que no tienen, que no quieren tener, ya no quieren tener más hijos o no quieren tener un hijo ahora, tendrían necesidades de planificación familiar, tendrían necesidades de métodos anticonceptivos y deberían usar un método moderno, ¿no? Hay una brecha ahí, ¿no? Todavía hay una cantidad que no lo usa, ¿no? Este es todavía un tema, digamos, ¿no? Que como le digo es como un poquito, no sé si contradictorio, habría que ver un buen estudio, ¿no? De causalidad sobre esto, pero que relacione esto, ¿no? De hecho, sobre este tema, dicho de paso, uso de métodos anticonceptivos, sí hay un buen trabajo de un economista, Jorge Agüero, un egresado de nuestra universidad que lamentablemente falleció tempranamente, fue alumno mío hace un montón de tiempo, pero falleció tempranamente y él tiene un buen trabajo publicado sobre este tema, ¿no? Relacionando el uso de métodos anticonceptivos modernos con la educación y cómo la mayor educación de las mujeres ha ido levantando en el tiempo el uso de métodos anticonceptivos modernos. No está tan, no está sido tan fuerte, pero ha habido un alza, ¿no? Si pueden ver aquí en este gráfico sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos hasta el, ¿no? 2020, ¿no? Este, pueden ver aquí cómo, sobre todo en zonas rurales, entre el 2000, digamos, 2004, 2000, 2004 y ahora ha habido un alza. Pero, digamos, si se quiere, pues agarremos ¿no? Del 40% en el 2000 al 55%. Es un aumento importante, pero bueno, en 20 años todavía la brecha de mujeres que no tienen esto satisfecho es grande, ¿no? Y curiosamente en las zonas urbanas hay un mayor uso, pero casi no ha aumentado, ¿no? Era como 56%, digamos que este pico es un poco exagerado, 53% en el 2004-2006 y ahorita 57%, casi no ha aumentado, ¿no? Y ojo, aquí la encuesta solo pregunta a las mujeres actualmente, o dan el dato a las mujeres actualmente unidas. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hay un tema en este tema de la fecundidad, ¿no? Del tener hijos, que también pasa por las mujeres que no tienen, las mujeres y los hombres y mujeres que no tienen una relación estable y que no están unidas. Me explico, ¿no? Es como, pero bueno, también uno puede querer o resultar teniendo, digamos, un hijo, digamos, ¿no? Sucede, digamos, ¿no? Todos conocemos, no sé si todos conocemos casos, pero no es raro ver casos de ese tipo, ¿no? ¿Qué está pasando en el sector de las mujeres no unidas respecto al uso de métodos modernos, o de métodos? No tengo datos para darle. Sería interesante, verlo, digamos, ¿no? Pero como les digo, aquí hay un tema, y este es un tema que se puede analizar, ¿no? ¿Por qué, no? Este uso de métodos modernos, y luego va a regresar eso un poquito cuando hable del embarazo adolescente, tal vez un poquito. ¿Ok? El segundo gran tema sobre esto es un poquito el comportamiento, ¿no? O para decirlo de otra manera, bueno, una forma de verlo es a qué edad están teniendo hijos las mujeres, ¿no? Uno pensaría que si la tasa de fecundidad ha caído, una posibilidad, y uno pensaría que un comportamiento que se pudiera haber, no sé, cambiado en los últimos años, que las mujeres posterguen la edad a la cual tienen sus hijos, ¿no? La demanda, digamos, una razón que uno podría haber pensado que eso sucede es que la cantidad de jóvenes y de mujeres jóvenes en particular que están en educación superior influiría en ello, ¿no? Uno podría pensar,
tal vez a ustedes esto les sea familiar, me contarán un poquito, que bueno, si una chica, una mujer joven está estudiando en la universidad, bueno, pues en ese rato pues no parece lo más conveniente tener un hijo, puede pensar en postergar, al menos postergar, ¿no? La edad a la cual podría tener sus hijos, ¿no? Sin embargo, aquí como podemos ver, en realidad esto no ha sucedido, ¿no? Entre las mujeres que han tenido un hijo entre el 2009 y el 2020, en las zonas rurales sigue siendo a los 20 años y en las zonas urbanas sigue siendo a los 23 años, ¿ok? No ha cambiado mucho. Como hay un poco más de urbanización, la edad ha cambiado un poquito, pero no es un cambio sustancial, digamos, ¿no? No hay una tendencia muy fuerte a la postergación del nacimiento. Ahora, es verdad que esta estadística se refiere a las mujeres de 25 a 49 que ya han tenido un hijo, ¿me explico? Y probablemente hay un tema que hay más mujeres que no tienen hijos. Ese dato no lo he visto registrado, ¿no? Me parece interesante, en un momento quise ver datos, pero bueno, yo también exploro un poco hasta donde llega mi tiempo para preparar las clases, ¿no? Pero es un tema que me parece bien interesante, ¿no? Y que debiéramos tener los datos, ¿no? ¿Cuántas mujeres están cambiando su punto de vista, su decisión, su deseo, y ya no quieren tener hijos? Yo creo que hay una tendencia, sobre todo seguramente entre mujeres con educación superior, datos para probarlo, digamos, ¿no es cierto? Sería interesante y me parece que en este caso hay muchas cosas que pueden analizarse un poco más, ¿no? No sé si hay más trabajo sobre eso, ¿no? Eso se puede ver un poquito en la lógica de cuántas mujeres realmente unidas, o sea, tienen, ¿no? Soltera, ¿no? Casada, conviviente, ¿no? Este, ¿no? De tal manera que, bueno, se piensa que en esas condiciones no funcionó bien. Aquí me piden, creo que repite un poco, sí, creo que mi conexión falló un poco. Tal vez regreso un poco y repito si me disculpan, ¿ok? Entonces repito brevemente, aquí sustentaba que uno podría pensar de que las mujeres están postergando la edad a la cual tienen hijos, sobre todo en las ciudades, sobre todo con la educación superior. Y esa postergación de la edad de que nace el primer hijo sería una de las razones de una tasa de fecundidad menor. Los datos no muestran que eso esté sucediendo. ¿Ok? En simple, en las zonas rurales, el nacimiento del primer hijo es en promedio a los 20 años, en las zonas urbanas en promedio a los 23 años. ¿Ok? No hay una postergación de la edad a la cual se tienen hijos, ¿no? En los datos que tenemos disponibles, ¿no? Quizás aquí los datos que tengo solo llegan al 2020, habría que analizar los datos posteriores, ¿no? Pero, ojo, esto es de las que tienen hijos. Quizás haya más mujeres que no tienen hijos, ¿no? Esa sería una estadística bien interesante de considerar y ver si eso es en algún grupo en particular, por ejemplo, mujeres con educación superior. No lo sé, es una especulación. No, aquí hay todo un análisis por realizar. ¿Ok? Y tal vez les planteo como muchas preguntas porque creo que este es un tema bien interesante, bien importante, bien interesante. Finalmente, tener hijos es una gran decisión en la vida, ¿no? Digamos, eso no queda duda, ¿no? Tener o no tenerlos es una gran decisión en la vida, que se da siempre con ciertos márgenes, ¿no? Uno toma esa decisión según cómo vea su situación económica, sus perspectivas económicas, su situación emocional también, su deseo, su proyección de vida, qué sé yo, hay muchos factores, ¿no? Pero también hay factores que uno puede ver implicancias, ¿ok? El mundo es un cambio bien sustancial, ¿no? Y creo que es importante entenderlo y en el Perú creo que no se ha analizado mucho, ¿ok? Bueno, un determinante se- de la reproducción es cuánto se usan métodos anticonceptivos. Todavía hay muchas mujeres que no usan métodos anticonceptivos modernos. Un segundo determinante es a qué edad. ¿Me explico? Es una proxy, digamos, ¿no? En la gran decisión, ¿no? Si hay una postergación de la edad, no hay información de que hay una postergación de la edad. Quizás hay un tema que es, bueno, hay menos mujeres unidas, ¿no? Entre el 22 y 23 hay una cierta tendencia que haya menos mujeres casadas, menos mujeres convivientes, ¿no? Como ven acá en el Perú hay muchos más convivientes que casadas, ¿no? La informalidad, digamos, ¿no? En este tema es bien grande, ¿no? Este, bueno,
Así es como quiere la gente, ¿no? Sí, así es como quiere la gente. Yo, uno de los temas esenciales en este tema es el derecho de la gente, ¿no? Siempre y cuando hay una cierta equidad de género en este desarrollo, ¿no? Que sería bueno, ¿no? Pero bueno, van aumentando, ¿no? Han ido aumentando las mujeres separadas, viudas y divorciadas. Y claro, es un sector que ya separada, viuda o divorciada, es menos probable, podríamos pensar, que tengan un hijo, ¿no? O que tengan otro hijo, quizás, ¿no? Menos probable, ¿no? Es una especulación mía porque habría que tener los datos, ¿no? Y no sé si hay un análisis reciente al respecto, ¿no? A mí me gusta ver los datos y no tengo datos estadísticos, ¿no? Que mostrarles al respecto. Pero, como les digo nuevamente, promoviendo que investiguen el tema, la encuesta nacional de demografía y salud, la ENDES, tiene toda la información o mucha información. Y todas estas cosas que yo me pregunto, la información está ahí en la base de datos, ¿no? Solo que yo no la he visto reflejada. Yo no la he visto, quizás no la he visto reflejada en un estudio, ¿no? En una estadística publicada, en un análisis, ¿no? Súper interesante y como le digo, hay muchos artículos académicos en el mundo y algunos en el Perú sobre este tema. Bueno, aquí como ven, este es el tema de cuántos son las mujeres actualmente unidas, ¿no? O sea, casadas o convivientes, ¿no? Para ponerlo así, ¿no? Y aquí pueden ver que en realidad en las zonas rurales hasta tuvo una ligera tendencia al alza, ¿no? Entre el 2009 y el 2019, ¿no? En las zonas urbanas, más bien una tendencia a la baja, digamos, ¿no? Este, pero aquí, bueno, pueden ver que esa tendencia, pues parece estar, como digo, nuevamente también cayó el 2020 y parece haber mantenido una tendencia relativamente, ¿no? Mantenido una cierta tendencia a la baja, digamos, ¿cierto? Mantenidos un menor nivel, ¿no? Y esto, ojo, aquí hay un tema, pues, que merece un análisis estadístico, pero el análisis estadístico es complejo, por si acaso, porque la decisión de tener hijos y la decisión de tener una pareja, estar unido, es una decisión probablemente muy relacionada, ¿no? Probablemente muy relacionada, ¿no? Posiblemente quien desea tener hijos, en la mayoría de casos, busca una pareja con quien tener ese hijo, ¿no? Desde luego también existe la otra opción, ¿no? Uno puede optar ser pues, madre soltera o padre soltero, más complicado, ¿no? Pero la mayor parte busca algún tipo de relación, ¿no? Para tener hijos. Y al mismo tiempo, ¿no? Muchas veces una unión tiene esa lógica, ¿no? Entonces, no son eventos independientes, me explico, ¿no? Como tampoco lo es el evento del trabajo, ¿no? Posiblemente las mujeres están menos unidas o tienen menos de tener hijos, quizás no es independiente de su carrera. Es probable que un sector de mujeres va postergando su deseo de tener hijos o decidiendo no tener hijos porque prefiere privilegiar su carrera profesional o su vida personal, digamos, ¿no es cierto? Considera que su felicidad no va asociada a eso. ¿Qué sabemos sobre esto en el Perú? Muy poco o nada, casi solo especulo acá, ¿no? Entonces les he presentado este tema porque me parece que es bien interesante respecto a sus implicancias, ¿no? Uno puede pensar una gran pregunta sobre si esto es bueno o malo. ¿Es algo positivo o es algo negativo la tendencia a tener menos hijos? ¿No? Tal vez una primera respuesta a eso es, bueno, debemos respetar lo que la gente quiere respecto a tener o no tener hijos. Si la decisión de tener o no tener hijos es una decisión que la gente ha tomado en la mayor libertad posible, ¿me explico? Con la mayor libertad posible, digamos, cuando decidió los tuvo y si decidió no tenerlos, usó los métodos y lo evitó, ¿no? En su decisión personal decidió tener, no sé, 0, 1, 2, 3, 4 hijos, bueno, en fin, es parte de la libertad de las personas y esperemos que eso sea importante en su felicidad, ¿no? En lo que yo pensaría, ¿no? Como un tema principista, ¿no? Dicho lo cual, ¿no? Digamos, como una valoración ética de tener menos hijos. Y en esa valoración ética, dicho paso, si la población en general ha cambiado de deseo, ¿no es cierto? Y en su libertad ha cambiado su deseo, bueno, no sé qué decirte, ¿no?
¿Por qué no, no? ¿Cuál es el problema? Ahora, esto a mi juicio tiene dos como consecuencias, sociales, ¿no? Mundiales y nacionales. eh, Tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Que se analizan en el mundo, ¿no? A mi juicio hay dos grandes, ¿no? Pero uno puede pensar una tercera en realidad, ¿no? Una muy grande que se discute mucho es las consecuencias respecto a los sistemas de seguridad social y el sostenimiento de los estados, ¿no? Una población con muchas personas adultas mayores, ¿no? Y adultas mayores mayores, más de 70, más de 75, y la población envejeciendo y poco reemplazo con una población cayendo, se hace más difícil que los trabajadores activos sostengan a los de mayor edad, ¿no? Ahora, eso todo depende, pues eso en realidad está relacionado a la productividad, ¿no? Me explico, ¿no? Si el PBI per cápita va aumentando, ¿me explico? ¿No? Y ese PIB per cápita va aumentando de tal manera que el aumento de la productividad compensa este cambio. Bueno, no habrá problema. Ahora, las personas adultos mayores tienen demandas especiales, digamos, ¿no es cierto? Mientras más envejeciente la población, probablemente requieren más atención de salud y quizás más sistema de cuidado. Entonces, hay un gran cambio aquí en cómo funcionan los estados y las sociedades al respecto, ¿no? El cambio es sustancial y puede ser bien fuerte y va a ser su realidad, más que la mía. ¿Quién sabe, no? Bueno, toda esta tendencia, bueno, veremos ahorita, ¿no? El segundo gran tema en realidad tiene que ver un poquito con todos estos temas ambientales del planeta, ¿no? Se discute mucho el tema del cambio climático y la biodiversidad en estos días. Y bueno, yo pienso que un factor importante es cuántos somos, cuánto producimos, cuántos combustibles fósiles quemamos, qué tecnología usamos es importante, pero bueno, cuántos somos también, ¿no? A mí me parece no, casi evidente, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay un argumento en relación a la cantidad de población que hay en el mundo, ¿no? Muchas veces se ha planteado como uno de los temas criticados, pero planteados respecto al tema de la sostenibilidad ambiental, que el planeta no puede sostener una población que sigue creciendo, creciendo, creciendo infinitivamente. Hay una gran discusión sobre eso, pero de que hay algún efecto, creo que es razonable pensar que hay algún efecto. Entonces aquí hay una gran discusión que excede lo que quiero trabajar ahorita, pero me parece que es una discusión importante, ¿no? El tema de la población, ¿no? Cómo se relaciona el crecimiento poblacional con la economía de los países y cómo es la causalidad en esto, ¿no? Es algo que está, bueno, excede esta clase, ¿no? Un gran tema, ¿no? Y que además no lo puede pensar que no es igual para todos los países y en el Perú, ¿no? Algunos modelos, como estos modelos de exclusión, plantean pues que hay poco empleo para la población que tenemos, pero es un tema, ¿no? En fin, un gran tema poblacional demográfico que vale la pena analizar. Un segundo gran tema, una segunda gran pregunta, ¿no? Que me planteo sobre esto es, bueno, ¿esta tendencia es reversible? O sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Va a ir cayendo, cayendo, cayendo? ¿Se va a detener en algún lado? ¿Podría revertirse? ¿Podría suceder que esto es un bajón y dentro de 20 años la gente en el mundo decide tener más hijos? Esto es como, no sé, me parece que es territorio bien inexplorado, muy difícil de proyectar. Proyectan las Naciones Unidas, ¿no? Porque cuando proyecta todo, y el Perú también, cuando proyectan la población en 2100, están suponiendo cuántos hijos van a tener ustedes, digamos. Ustedes poblacionalmente, ¿no es cierto? Como cohorte, ¿no? No lo digo individualmente, ¿no? Pero está suponiendo a él, ¿no? Está suponiendo una tendencia, pero eso depende, pues, de cada generación, digamos, ¿no? Y bueno, más aterrizado al piso, es bueno, ¿por qué ha habido este cambio? Y en particular en Perú. Es interesante que el cambio sea como mundial, ¿no? O sea, como le digo, esta tendencia está, curiosamente, han llegado un poquito después, pero está muy fuerte en algunos países del Asia, Japón, Corea del Sur, China, fuerte la tendencia, ha caído fuerte la tasa de fecundidad, pero los países europeos, en varios países europeos, ¿no? España, Italia, tasas de fecundidad muy bajas, ¿no? Cercanas a uno, debajo de uno, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y uno puede pensar en factores inmediatos, uso de métodos anticonceptivos, la unión, la postergación de los hijos, qué sé yo, y bueno, temas más estructurales, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con el trabajo femenino y la equidad de género, ¿no? Me permito lanzar una hipótesis, pero es una hipótesis, ¿no? Es solo casi, casi como dice mi imaginación, un poquito ilustrada, digamos, ¿no? De que, bueno, mucha gente, muchas mujeres en particular hoy, también hombres, bueno, piensan
en el tema económico como un tema esencial y en su carrera profesional. Las mujeres sienten, creo que con justicia, que bueno, para tener cierta equidad de género tienen que tener una carrera profesional, para tener, ¿no es cierto?, mayor autonomía tienen que tener una carrera profesional propia, tienen que tener más ingresos y que eso se complica con tener hijos, ¿no? Y entonces una situación en la cual las mujeres hoy tienen mucha inequidad, como pueden haber visto en el video este que les han, que espero que hayan visto, ¿no?, de la conferencia de Tamia Lavado, la inequidad que hay, que las mujeres tienen que hacer pues una doble jornada de trabajar productivo, ¿no? Trabajar en el mercado de trabajo para ganar ingresos y luego llegar a la casa, no sé, cuidar la casa y el hogar durante muchas horas. Bueno, eso hace pues que hay una cierta, ¿no? Se genera conflictos, ¿no?, entre la carrera profesional y el cuidado de la casa y bueno, el postergar o desear no tener hijos es una alternativa al respecto, ¿no? Es una gran hipótesis que, bueno, eso hay que discutirlo, digamos, ¿no? Se lo planteo nada más. Bueno, mm, hay otro tema vinculado con este, pero un poquito distinto, que ese tema de la fecundidad adolescente, ¿no? Se habla más en realidad del tema de embarazo adolescente, ¿no? Hay una cierta diferencia, digamos, no se llama la técnica, diferencia entre embarazo y fecundidad adolescente, porque la fecundidad es ya cuando la mujer adolescente, la joven adolescente, tiene el hijo, ¿no? Hay embarazos adolescentes que todavía no han tenido el hijo porque están gestando o ha sido un embarazo interrumpido, ¿no? Ya sea por voluntad o involuntariamente, digamos, ¿no? ¿No? Un aborto, digamos, espontáneo o inducido, ¿no? Entonces hay unos estudios en el Perú sobre embarazo adolescente y hay una cierta cantidad, ¿no? Los datos que le voy a mostrar son solo de fecundidad, porque he estado trabajando esto un poco, pero se sabe que hay una cierta cantidad, ¿no? La tasa de embarazo adolescente es un poco mayor que la de fecundidad adolescente por estas otras condiciones. Se sabe de estudios internacionales que la fecundidad del embarazo adolescente tiene consecuencias negativas, en especial sobre las mujeres, ¿no? Que, claro, tener un hijo a los 15 años, 16 años es difícil continuar estudiando, muchas veces entran en relaciones inequitativas o más injustas, tienen menos autonomía, se complica, digamos. Hay bastante evidencia nacional e internacional sobre esto y por eso hay un estudio de costo, ¿no?, que ha hecho esta agencia de las Naciones Unidas que se llama el UNFPA, el Fondo de Naciones Unidas para Actividad de Población, creo que significa, sobre respecto que lo pueden encontrar en internet fácilmente. Y en algún momento traté de analizar el tema y traté de ver si es que había estudios sobre que una joven tuvo a su hijo como adolescente, si eso afecta el desarrollo del niño. Y hasta donde pude revisar la literatura internacional, hay pocos estudios sobre eso. Y pensé que en el Perú se podría hacer un lindo estudio sobre esto sobre la base de una encuesta especial que se llama la encuesta de niños del milenio, que permite seguir a un niño desde chiquitito a ahorita hasta los 20 y pocos años, ¿no? Entonces se puede ver un efecto de largo plazo sobre el niño. Me parece que podría ser una investigación excelente, ¿no? De impacto internacional. Bueno, pero regreso a los datos, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de fecundidad adolescente? ¿Ok? Y bueno, al 2007 yo he trabajado esto con datos del censo y justo he ganado un concurso del Consorcio de Investigación Económica y Social del CIE para analizar esto el próximo año con unos colegas. Pero bueno, el dato que tenemos al 2007 sobre la base del censo es que la fecundidad adolescente de 15 a 19 años es 10%. 10% de las jóvenes adolescentes de 15 a 19 años ya tienen un hijo. El hijo ya nació. Ya nació. ¿Ok? Como ven aquí, la tasa ha caído, ¿no? En el 1981 era 14% y bueno, hace 10 años, en el 2007 era 11%. Se ha reducido, pero un poco, digamos, ¿no? Y los datos que se saben a nivel internacional, ¿no?, es que en Latinoamérica en general el embarazo adolescente se ha reducido muy poco. En otras regiones se ha reducido más. ¿Ok? Aquí les pongo estos mapitas donde se ve la fecundidad adolescente por regiones, ¿no? En el 81 aquí arriba a la izquierda, en el 93 arriba a la derecha, el 2007 arriba a la izquierda, el 2017 podemos chequear, quedar acá
ahora, ¿no? Ven aquí que, por supuesto, el 81 hay unos departamentos en blanco porque se ha perdido los datos del censo de esos años. Pero en general se ve que en la selva, ¿no? Antes, ¿no? En el 93 parece que era pues Madre de Dios, Ucayali y San Martín donde la tasa era más alta, ¿no? Ahorita es Ucayali y Loreto donde la tasa es más alta, pero en general es la selva donde hay tasas mayores, ¿no? Donde hay tasas mayores, digamos, ¿no? Y bueno, de ahí la sierra, ¿no? Sobre todo las zonas ahora Ayacucho, digamos, ¿no? Y a la costa la tasa es menor, digamos, ¿no? En particular en la costa sur, ¿no? En Arequipa, Tacna, Moquegua, la tasa es menor, pero también en zonas, rurales como Cusco, Puno, la tasa es un poco menor, ¿no? Aquí vemos los datos por región natural a lo largo desde el 81 hasta el 2017. Esto es interesante. Y luego veremos otro dato parecido, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque fíjense, en la selva, que como ven acá estaba pues en, ¿no? Una tasa mucho mayor, es donde la fecundidad se ha reducido un montón, ha caído a la mitad. Todavía es bien alta, 18% versus 8% en la costa, ¿ok? Pero en la selva es donde se ha reducido un montón. En la sierra también se ha reducido fuertemente, casi a la mitad. En la costa apenas se ha caído, ¿no? Entonces, como que la brecha se está reduciendo, pero pareciera que en la costa no hay un cambio al respecto. Y lo mismo pasa si uno ve entre zonas rurales y zonas urbanas. En las zonas rurales la fecundidad adolescente ha caído fuertemente, ¿no? Entre el 81 y la mitad, y de alguna manera sí ha caído en los últimos años. En las zonas urbanas, mucho menos, ¿no? Cayó, subió, cayó, la tendencia no es clara, ¿no? Parece es una cierta tendencia a la caída, pero esto es, ¿no? Muy preliminar, digamos, ¿no? No está tan clara la tendencia, ¿no? Parece mantenerse mucho más, ¿no? Digo que esto es interesante porque, importante, ¿no? Porque nos plantea una pregunta, ¿no? ¿Por qué en las ciudades y en la costa, ¿no? Bueno, la fecundidad adolescente es menor, pero ¿por qué se mantiene, ¿no? ¿No? Hay un núcleo duro de un porcentaje que siempre lo tiene. Hay un tema de, bueno, en las zonas rurales, de la sierra, de la selva, está cambiando un poquito la lógica reproductiva, pero en las ciudades no, ¿no? Aquí hay un tema, digamos, ¿no? Este, y este otro gráfico me parece súper interesante, ¿no? Muestra cómo, según el nivel de educación de las mujeres, de las adolescentes, la tasa de fecundidad adolescente ha variado mucho, ¿no? Y entonces es como curioso, digamos, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, uno primero es esperable, ¿no? Entre las mujeres con educación superior, la tasa de fecundidad es mucho menor, en la educación secundaria un poco más, 10%, las que tienen solo primaria en el censo en 2017 tenían 26% tenían hijos. Claro, estamos hablando de que chicas de 15 a 19 años ya hace rato deberían estar en la secundaria, digamos, ¿no? Entonces estas son mujeres, jóvenes, adolescentes que prácticamente han desertado tempranamente o han tenido un gran retraso educativo, digamos, ¿no? Pero es interesante que en este sector la tasa de fecundidad adolescente ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es como si este sector vulnerable, ¿no? Que salió de la educación tiene mucho más tendencia a, mientras que claramente las mujeres que con educación superior tienen mucho menos, y tal vez entre el 93 y el 2017 ni las con educación secundaria ni con la educación superior ha cambiado mucho, ¿no? Lo que pasa es que cada vez hay más mujeres con educación superior, ¿no? Entonces este porcentaje afecta a una población cada vez mayor. Pero es interesante esto, ¿no? Y aquí hay varios estudios sobre este tema del embarazo adolescente, hay varios estudios como interesantes, como cualitativos, ¿no? Preguntando, tratando de explorar por qué, digamos, ¿no? Y algunos estudios parecen indicar que también hay un grupo de adolescentes, de jóvenes, sobre todo en la selva, en zonas rurales, que bueno, este es su camino de vida, ¿no? Ya no pude terminar el colegio, ya vivo en una zona rural, ya por las necesidades familiares o por donde vivo no hay secundaria, y bueno, ya a los 16, 17, 18 años, ya hace 3 años que no estudio y así que no voy a terminar secundaria, piensan que su camino de vida, vamos a ponerlo así, es casarse y tener hijos, ¿no? Cuáles son las condiciones y lo que significa para su futuro económico, para su pareja, no sé, pero es claro aquí que este sector cada vez tiene más hijos. ¿Me explico, no? Tal vez su postergación lo afecta. Pura hipótesis. En todo caso, el dato es interesante como para analizarlo
para analizarlo, ¿no? Entonces, aquí este es un tema, dicho de paso, un tema interesante acá es, dicho de paso, es ah, todavía la fecundidad docente ha caído poco, no mucho, pero la fecundidad total sí ha caído más sostenidamente, ¿no? Aunque es 10%, cuando uno ve el total, esto no es determinante en el curso de la fecundidad global, ¿no? Pero da la impresión de que al mismo tiempo que cae la fecundidad global, no cae tanto entre las adolescentes, ¿no? Como que si en esa etapa crítica de la vida, hubiera un grupo que con más o menos conciencia, con más o menos decisión, ojo, esto suele tener, como hemos visto, consecuencias negativas. Pero bueno, hay un lado también que una joven adolescente puede tomarlo con total decisión y quizás es su decisión, ¿no? Si lo toma en libertad, en autonomía, es su decisión, a mi juicio, ¿no? El tema es que pensamos que socialmente probablemente en muchos casos lo hacen en una situación de desventaja y como digo, quizás aceptando condiciones de inequidad de género, de menor autonomía de ellas, ¿no? Ok, entonces esto es más o menos lo que quería compartirles ahora. Me parece que es un tema, repito, bien interesante y no sé si tienen dudas, preguntas, observaciones, comentarios. Creo que a lo mejor alguna de ustedes se interesa en investigar el tema. Como insisto, es un temaza por el gran cambio que implica para la sociedad, es un temaza por el enorme cambio que significa futuro en términos de dinámica poblacional, pero también es un temaza en términos de la realidad de lo que está pasando, ¿no? De cómo este tema esencial en la vida, que es tener hijos, a qué edad tenerlos, cómo emparejarse, ¿no? ¿Qué tipo de vida llevar? Bueno, cómo está cambiando eso en la sociedad peruana. Es un tema esencial, ¿no? Podría parecer, comillas, poco económico, pero en realidad los temas de cómo se hacen las familias, se reproduce la población, los hogares, hay teorías económicas desde hace 50 años, ¿no? Gary Becker, premio Nobel, ¿no? Promotor, ¿no? Casi fundador del tema del capital humano, tiene modelos sobre esto de hace más de 50 años. Y bueno, es un tema de enormes consecuencias para la humanidad, para la sociedad peruana. Entonces, y hay un montón de datos para analizar. O sea que podría ser bien interesante si algunos de ustedes se animan a trabajar este tema. Yo lo voy a trabajar el próximo año por el lado de embarazo adolescente. Bueno, muchas gracias y no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Bueno, Sí, si no lo hay, disculpe, yo tenía adelante, un adelante. comentario breve. O sea, Claro. hace tiempo resulta paradójico, ¿no? Que buscábamos que se reduzca la natalidad para combatir el cambio climático y ahora, pues, va a repercutir negativamente en la economía, pues, ¿no? Una reducción tan significativa de la tasa de fecundidad. O sea, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, te diría que es discutible, ¿no? En particular para el Perú, no te diría que es tan nítido. Este, Mi particular punto de vista, no todo el mundo comparte, aunque no sé si hay tantas discusiones al respecto. Tal vez añado un elemento más de discusión, si quieres, sobre este tema de las consecuencias económicas, ¿no? Se ha discutido a nivel internacional en el Perú sobre una cosa que se le ha llamado el bono demográfico. Si buscan, googlean ahí bono demográfico, van a encontrar una serie de referencias y hay algún estudio sobre el bono demográfico en el Perú. La idea del bono demográfico, les comento para que tengan idea, es que, es que el Perú pasa por una transición demográfica y durante un periodo de tiempo hay menos niños y todavía no hay muchos adultos mayores, y entonces la población en edad de trabajar de 15 a 65 es más alta en relación al total de la población. Y ese periodo se le llama el periodo del bono demográfico. Es una cosa que se va a ir perdiendo. Todavía estamos nosotros en esa etapa, pero que se iba a ir perdiendo en el mediano y largo plazo. Ahora, a mí no me gusta mucho el concepto del bono demográfico y tengo un punto de vista un poco distinto sobre los problemas de esto, sobre estos problemas para el Perú en particular, porque pienso que el Perú tiene un problema de falta de empleo, ¿no? Y me parece que es bueno el modelo de Adolfo Figueroa de exclusión y de sobrepoblación, ¿no? Su idea es que no hay suficiente empleo y por eso la gente va a sobrevivir al trabajo informal de baja productividad.
Hay tanta gente, tanta gente pobre en un trabajo de baja productividad porque no hay empleos y no va a haber buenos empleos, creo yo. O sea, esa brecha es muy grande. Me explico, ¿no? Y no hay para nada un camino claro respecto de cómo generar, no sé, 10 millones de buenos empleos. Entonces, si en ese escenario hay menos gente, no está tan claro que eso sea tan negativo. Me explico, ¿no? Así como en el modelo más simple, esto es muy simplón, digamos, ¿no? Para decirlo así, pero el modelo más simple, uno podría decir, bueno, menos gente, habrá menos informales, menos ambulantes, menos gente en sectores de baja productividad y mayor proporción de la población estará en buenos empleos. Y eso sería bueno. Ahora, el tema tiene mucha complejidad, tiene muchas aristas y desde luego es más complejo que eso, ¿no? Gracias, Robert, por la pregunta. Espero haberle Ok, añadido algo de... gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, dejamos aquí la clase, ¿ok?